Bueno, muy buenos días a todos los que participan hoy del networking online de la industria de IT y sistemas, que tiene como objetivo dar soporte a los miembros de los rubros más afectados por la situación actual. Estos encuentros virtuales son coordinados y moderados por un chair con experiencia en el rubro y contará con la participación de 2 especialistas en la industria. Como siempre, este networking está siendo transmitido vía Workplace en el grupo de eventos. Le damos la bienvenida a todos los miembros que se conectan por medio de esa plataforma. Agradecemos mucho a nuestro sponsor Banco Comafi por acompañarnos siempre en todos los eventos y les compartimos su propuesta. Son préstamos para afrontar la contingencia COVID-19 con beneficios exclusivos para nuestros miembros. Agilidad operatoria 100% no presencial y atención personalizada. Cualquier duda, no duden en consultarlo con su chair. Vamos a chequear como siempre que todos tengan sonido. Quienes no tengan sonido les pido que escriban en el chat que figura como Q&A si tienen Zoom en inglés o como preguntas y respuestas. Solo la persona que no pueda tener audio para que yo pueda asistirla. Les cuento cómo va a ser la metodología de este webinar. Vamos a tener una introducción del chair de 5 minutos y luego una breve exposición de 2 expositores e invitados. Luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. De acuerdo a la cantidad de gente conectada, vamos a ver si podemos habilitar la opción de levantar la mano para que puedan hacer sus preguntas oralmente. Si no, van a tener que escribir en ese chat que les comenté recién de Q&A y yo se las voy a ir leyendo oralmente a los expositores y a Mike. La opción de levantar la mano, que veo que ya alguien lo hizo, no la tenemos habilitada. Les pido que si tienen algún inconveniente o sugerencia, lo escriban en el chat. Bueno, algunas aclaraciones, ustedes son de esta industria así que lo saben más que yo, pero siempre es bueno repetirlo. Les pido que si algún otro integrante en su casa está conectado a este networking, lo haga en otro ambiente para que no acople ni la imagen ni la señal. Si tienen dispositivos cerca, como por ejemplo un celular, lo alejen un poco también para que no acople la voz. Verifiquen haber habilitado la cámara en Zoom para poder ver la presentación y a los expositores y tengan en cuenta que es normal que en algún momento tengamos un delay en la imagen o en la voz, ya que todos tenemos conexiones domiciliarias y esto dura muy poquito y luego se restablece la conexión. Bueno, voy a pasar a presentarles a nuestros colaboradores. Él es Mike Logarzo, es moderador de este encuentro y chair Vistage desde el año 2007. Es un profesional en ciencias de la economía especializado en gestión y dirección de empresas. Es coach personal de empresarios. También contamos con Ariel Di Stefano, es licenciado en Administración de Empresas con estudios de posgrado en Marketing, profesor de la Universidad Nacional de General San Martín, de Diplomatura de Marketing Integrado y materia de Ventas por Internet y Marketing Digital. Es miembro Vistage, cofundador de G2 Rocket y Shopperception. También contamos con la presencia de Sergio Candelo, es licenciado en Economía, posee un máster en Economía y ha realizado un posgrado en Administración de Empresas y Dirección de Proyectos. Es socio fundador, director de operaciones de Snoop Consulting. Bueno, Mike, Ariel, Sergio, estamos todos listos para poder comenzar. ¿Listo? Bueno, Mike, si querés, comenzá tu presentación. Y después vemos con quién comenzamos la exposición. Perfecto, gracias. Buen día a todos. Estoy viendo la lista de los que nos están viendo. Conozco a varios de ustedes. Desde esta plataforma estaba pensando el buen poder de adaptación que tenemos. No solo nosotros, sino todos a nivel de todo el mundo. Haber pensado esta reunión de otra manera hace unos meses era impensado, ¿no? Estaba escuchando a Kovadlov los otros días y él decía, permitámonos el derecho al desconcierto. O sea, y está bien que estemos desconcertados. Si bien el CEO de las empresas está entrenado para trabajar y dirigir en desconcierto, entre nosotros que estemos desconcertados por algo no está mal. Lo malo sería que nos quedemos, digamos, paralizados por el miedo. ¿Tenemos que tener miedo? Sí. Lo que no tenemos que tener es pánico. Y aquí vamos, ¿no? Está muy de moda hablar de los escenarios VUCA, en castellano, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Hoy en día en management se habla mucho de eso.
hasta ahí, si se habla solamente de eso, repito, volátil, incierto, complejo y ambiguo, con un ticket a la Argentina bastaría, y lo tenemos. Lo que pasa, queridos, es que le pasa a todo el planeta hoy eso, con lo cual estamos en un momento totalmente distinto. Dicho esto, para ir bajando a la realidad, el día 19 de marzo lo llamaremos día antes, y el día después va a ser distinto al día antes, de eso no hay duda. ¿Cuál distinto va a ser? Yo no lo sé. Nos van a ayudar ahora tanto Ariel como Sergio, más las preguntas de ustedes, a ver dónde estamos, porque esto les pasa en dos planos. Uno es el plano de la industria, para seguir bajando a la realidad, que es la industria TIC, la industria IT, donde nosotros, se acordarán que alguna vez dijimos en estas mismas charlas, cuando eran físicas, que desde la industria IT podríamos ser el Uber de algunas otras industrias cross-funcionales. Resulta que ahora nos vino el Uber a todos, hasta la industria IT. Alguien había hablado alguna vez, no recuerdo, de biotecnología. Mira, esto no es biotecnología, pero bio es, porque el COVID es un ser vivo, ¿no? Y es el Uber de lo que ahora tenemos que lidiar todo. De acá vamos a sacar ventajas y desventajas. Yendo más a la realidad aún, nosotros somos los que estamos acá, empresarios por un lado, y también industria cross-funcional. Tenemos como dos sombreros. Ahí vamos a hablar hoy de la ley de software, que está, que no está, ley del conocimiento. ¿Qué aplicaciones, qué aplicativos van a ayudar a la industria? ¿Cuáles son las industrias que ganan, las industrias que pierden? A nuestro buen saber y entender, y desde el desconcierto, que quede claro, cuáles son las oportunidades. El punto es que esto afecta a toda la humanidad, y nunca se vio algo parecido. Se vieron pandemias, crisis, guerras. Lo que no se vio es un miedo colectivo o un temor colectivo a ciertas cosas. El día que salgamos veremos cómo seguimos. Este es el modo de presentación, les vuelvo a agradecer, faltan las tradicionales medias lunas, Dios mediante alguna vez las tendremos, y yo lo que voy a hacer ahora es pasarle la posta a los que van a hablar, que realmente es la locución interesante de esto. Voy a arrancar con Sergio, que nos va a dar su punto de vista de empresario por un lado y de presidente de la Cámara de Software Argentina. ¿Estás listo, Sergio, para arrancar? Aquí estamos, muy bien. Bueno, está como presidente de la Cámara de... Me está diciendo que mi conexión... Hola, hola. Ahí volví. Hola Sergio, tuvimos ahí un poco de delay. Ahora me acabo de dar cuenta que en tu presentación omití comentar eso de la cámara, te pido disculpas. Era lo central de tu currículum, pero tratando de asistir a Ariel con la conexión, se ve que me olvidé. Compartí pantalla. ¿Ahí se ve mi pantalla en este momento? Sí, perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, un poco lo que yo les quería comentar es... ¿cómo es que esto se avanza por acá? Que la verdad que como cámara ya tenemos casi 40 años, la cámara con nombre CESI tiene un poco menos, y realmente nos hemos transformado en los representantes de la industria del software en Argentina. Tenemos una red de polos y clúster federales, estamos en todo el país, trabajamos en conjunto, tenemos casi 500 socios directos de la Cámara, muchos socios que están a través de los polos y los clústeres. Tenemos una cobertura prácticamente de 1.600 empresas y prácticamente representamos al 85% de la industria. Y lo interesante de esto es que somos realmente la voz de la tecnología en todos los frentes y somos escuchados en el gobierno desde hace muchísimo tiempo, logrando que muchas empresas pymes se junten y obtengan beneficios tales como fue la ley de promoción de software desde 2004 hasta ahora. Yo les quería contar un poquitito más o menos cómo veíamos la situación de la industria en base a esta encuesta que hicimos desde nuestro Observatorio de Software y Servicios Informáticos,
fíjense que los resultados están todavía en proceso. Fue una encuesta que se hizo entre enero y febrero, o sea que lo que está mostrándoles es lo que se pensaba antes de que empiece el tema de la pandemia y toda esta restricción con las implicancias que tuvo. Después sí vamos a comentar todas las acciones y actividades que estamos llevando a partir de esta situación. La ley de economía del conocimiento es cross, porque el problema empezó a fines del año pasado y continúa hoy, o sea que es independientemente de la pandemia, aunque la pandemia también la afectó y también les voy a comentar por ese lado. ¿Venimos bien hasta ahí? Bueno, acá perfecto. Acá les muestro un gráfico que muestra cómo fue evolucionando el sector en los últimos 10 años. La línea de... ¿Ven mi punteo ahí? No, el mouse no se ve. A ver si tengo acá. Puntero láser. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora lo ven. Esto indica la cantidad de empleo que se genera en el sector. Estamos casi en 110.000 empleos. Los palotes de color naranja son la cantidad de ventas en pesos corrientes y cuánto es la proporción de ingresos desde el exterior también en pesos corrientes. Cuando uno lo mira así, en pesos corrientes, ve un gran crecimiento. Lo que empezamos a notar nosotros desde los últimos 2 años es que en dólares, cuando lo ves en dólares corrientes, si bien la cantidad de gente, este es el mismo porque es en cantidad de personas, tuvimos algún pico en el 2015 y después hemos empezado a caer, tanto a nivel, fíjense que los ingresos del exterior pasaron de 2.000 millones de dólares, 1970, y ahora ha tenido una caída un poco más severa, pero el tema es que el mercado total, la suma de lo del exterior más el interior, también está teniendo caídas en dólares. Lo que nos llamó muchísima atención fue la reducción, si ven la diferencia entre 2.891.000 millones de dólares contra 1.700, acá quiere decir que el mercado interno pasó a ser algo de 1.200 millones, cuando en otras épocas era un número muchísimo más grande. O sea que la recesión que ya venía teniendo la economía argentina está teniendo impacto también en nuestro mercado. Una cuestión a tener en cuenta, fíjense que las exportaciones más o menos venían en el orden de los 1.500 a principios del 2010 hasta el 2013. Cuando aparece cepo, en general siempre tiende a haber una caída en las exportaciones, es decir, que algunas empresas pueden exportar por otros países y no tener que pagar el tipo de cambio de esa situación. En el 2019 entendemos que también puede haber alguna caída en las exportaciones explicadas porque el cepo empezó ya por octubre, con lo cual tuvimos casi un trimestre con cepo y pueda generar esta situación. En ese entonces, los problemas principales, fíjense que en general son todos temas recurrentes, esto no ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos que hacemos las encuestas, y notemos que en ningún caso aparece la cadena de pagos como un problema real, que fue algo que surgió ahora a partir de la situación de la pandemia y parálisis, que encontramos que la cadena de pagos era uno de los principales problemas que veíamos los socios de la Cámara. En este caso era más tema de costos salariales, inflación, la carga fiscal, en esa línea estaban. La gran complicación que teníamos siempre fue el tema de la rotación de personal, que a medida que iba avanzando los años era cada vez mayor, tanto en tasa de rotación como en tasa de desvinculación. Entendamos que la tasa de rotación considera los ingresos y los egresos, y la de desvinculación solamente los egresos. En los dos casos son tasas cada vez más grandes, y acá un poco de lo que contaba Mike al principio, lo que empezó a ocurrir es que la transformación digital también no estaba pegando en el sector, y muchísimos de las personas que trabajaban en un sector tan demandado como esto, de golpe las empresas nos encontrábamos que la gente se iba a trabajar hacia afuera, directamente desde la casa en forma remota, como estamos haciéndolo ahora, y directamente tenían contratos y vínculos
fuera del sistema económico argentino. Así que ese era uno de los principales problemas que empezábamos a ver dentro de la transformación digital que nos pegaba a nuestro mismo sector. Las variaciones, tanto en venta, ingreso al exterior y empleo, fíjense que las ventas en pesos corrientes aumentaron 50%, pero la inflación fue más cercana al 55%, o sea que estuvimos un poquito en términos reales más abajo. La caída de ingresos del exterior fue notable. El empleo siempre en general creciendo, y si bien aumentó 5,8%, hubo una necesidad de unos 7.000, 8.000 personas que no consiguieron, que la industria no consiguió para dar empleo, o sea que quedó una oferta insatisfecha. Y las expectativas que se tenían para el 2020, si bien esto es antes de la pandemia, si bien eran positivas, había fuertes expectativas desde el exterior, porque estos son ingresos en dólares y que aumenten, mucha demanda de empleo, pero en ventas para el mercado local casi que era una inflación que suponía que iba a dar en el orden del 35-40%, también es un mercado interno con un poco de retracción. En general, las verticales a los cuales le vendemos las empresas del sector son estas, fuertemente en bancos, y después también en todo lo que son software y servicios informáticos a otras empresas o startups y demás. Nosotros acá empezamos a colorear cuáles son las que empiezan a tener impacto más fuerte en este momento, y lo que tratamos de hacer después fue un informe que sacamos para entender cómo estaba impactando la coyuntura actual en nuestras empresas. En líneas generales, un dato bastante importante lo llevan los servicios financieros y la banca, y después, bueno, va distribuyéndose, lo que es claramente que nuestra industria es cross a todas las economías, a todas las industrias del país, con lo cual, cuando se afecta a la economía, bueno, tiene distintos impactos en cómo le va pegando a cada uno. Nosotros en ese contexto, el 10 de abril, tratamos de hacer un informe. Hemos hecho bastantes notas y presentaciones, porque lo que más nos encontramos dentro de la Cámara fue que la crisis realmente pegaba muy fuerte, y como habíamos sido la niña bonita de los últimos 15 años en la economía argentina, con un sector que crecía, que necesitaba, que demandaba empleo de calidad en blanco, que exportaba y demás, y que además, como es tecnológico, puede trabajar en forma remota en definición, nos encontramos con que estaban todos suponiendo que nuestro sector le iba bien, y cuando hacíamos reuniones internas en la Cámara, tanto a nivel de la Cámara como a nivel de la red de polos y clúster, nos encontramos con grandes problemas, con grandes dificultades. Entonces tratamos de hacer, en base a los datos que teníamos de la encuesta, a los sectores que les vendíamos y al tamaño de las empresas, un informe para poder presentar en los distintos funcionarios, para que nos consideren y nos tengan en cuenta en las medidas que estaban tomando. Esa situación nos dio que el 88% del sector estaba impactado por la caída de las actividades, además que el 91% de las empresas pymes estaba afectada, y un 73% era de menos de 50 empleados, con lo cual la situación era muchísimo más crítica de lo que se suponía. En ese sentido, trabajamos fuertemente en armar, dado los sectores, la facturación, pero además no solo la facturación, sino las empresas a qué sectores les vendían, porque puede ser que, si bien los servicios financieros tenían una gran cantidad a nivel de facturación, pero no todas las empresas le venden a los servicios financieros, y muchas empresas les vendían a otros servicios que tenían impacto directo. Tenemos casos de empresa monoproducto que vendían software solo para gestión de turismo, y en este momento están en una situación terrible, muy, muy grave. Aquí podemos ver el porcentaje. En las empresas más grandes la afectación es menor. En las empresas intermedias, de 11 y 50 empleados, es donde más impacto tiene el tema de la crisis y de la pandemia. Lo que surgió de nuestras reuniones fue que las contrataciones existentes ya no tenían la misma fuerza, empezaban a
a reducirse en algunos casos, las nuevas contrataciones casi empezaban a detenerse, y sí se veía mucho riesgo en la cadena de pagos, porque todo el mundo iba a estar preocupado más por mantener los ingresos para pagar los sueldos que para pagar a proveedores. El caso nuestro, como industria, es muy crítico, porque nosotros no tenemos otros insumos más que la gente y los impuestos. Entonces, cualquier freno en la cadena de pagos hacía que sea muy difícil poder bancar meses de sueldo sin tener ingresos. Por lo que estuvimos hablando entre los de la Cámara, encontramos que nos estaba dando un par de meses para el promedio de las empresas para poder subsistir, o tal vez menos. Así acá, a grandes rasgos, tomando algunos datos de lo que fuimos viendo y recopilando entre socios, lo que veíamos que Banco y Salud no tenían tanto problema, una parte de entretenimiento, lo que sería todo lo que es a través de Internet funciona, todo lo que es físico no. Había caída en turismo, en aerolíneas, lo que nos encontrábamos con que en algunos casos te permitían, en contratos anuales, aumenta de tarifa del 20%, con costo que aumentaron del 50%, o baja de precios de contratos vigentes, te pedían un 25%, un 30%, un 20%. En algunos casos, CEOs de empresas, de sectores, se juntaban para coordinar y definir algunos precios. En el caso de las empresas de producto, en los RP se paralizaron muchas ventas, proyectos que estaban por empezar no empezaban, algunos clientes que empezaban a mostrar que no podían pagar. Las exportaciones también impacta, porque esto no es como la crisis del 2002, que solo Argentina tenía el problema, pero el mundo podía comprarnos. En este caso también están cayendo los contratos de afuera. Tenemos casos de, por ejemplo, en México, que algo que estaba para cobrar le propusieron 4 pagos a uno de nuestros socios, otro que tenía un proyecto en Brasil y se demoró. El tema de gobierno es muy gracioso, porque en el cambio de gobierno del 2019, al ver nuevas autoridades, muchas veces nos encontramos con que en el cambio se demoran los pagos, con lo cual las empresas que le estaban vendiendo al gobierno ya se encontraban con esta situación de que no tenían pago desde diciembre y enero, y ahora además está todo el tema de la pandemia. Y alternativas con algunas empresas que tenían capital, que podían aguantarlo, capaz que le ofrecían a algunos clientes dejar el equipo y después cobrarlo, darle algún mes de gracia, en el sentido de, bueno, no me lo cobres, no te lo cobro ahora, pero después me lo pagas en algunas cuotas. Otros que tienen gente libre los activan, hacen proyectos de productos internos, pero son los casos menores, y tienen que ser empresas que tuvieran mucho capital para poder encarar este tipo de sectores. En ese contexto nosotros salimos con una difusión de 7 medidas en la prensa y en el gobierno. Tuvimos reuniones en muchos sectores, esto se lo presentamos tanto a jefatura de gabinete como a innovación, como a desarrollo productivo, y planteamos como primer medida era un DNU que prorrogue los beneficios de la ley de promoción de software, dado que nos habíamos quedado sin una cosa ni la otra. O sea, la ley de software terminó el 31 de diciembre y la ley de economía y conocimiento no termina de prenderse con toda esta situación. Ahora después lo explico con un poquito más de detalle. Pero después, en general, lo que estábamos pidiendo son medidas un poquito más audaces a las que está tomando hoy el gobierno. Es suspender los aportes patronales por 90 días, el pago de IVA por 90 días, que no se te caiga el compromiso de cuando no pagas el IVA, que se te vienen, si tenés el pago de 90 días, que se te venga encima, que se posterguen bienes personales y ganancias. Y de alguna manera algo nos han escuchado, pero las medidas que estamos observando son un poquito más chicas y más cortas. Por ejemplo, logramos entrar en el decreto 332 finalmente, pero cuando vos vas a ver la postergación de los aportes por 60 días, termina siendo un 40% de los aportes, y es solo por 60 días. O los préstamos que se consiguen para pagar los sueldos son tasas, no es tanto el tema de la tasa, sino que el plazo es 12 meses, con 2 meses de gracia, o sea, y no sabes si el mes que viene lo vas a volver a tener. Acá necesitábamos para nosotros por lo menos 3 meses continuos
de poder tener apoyo en el pago de los sueldos y no pagar los impuestos, y empezar todo eso a tenerlo recién para pagarlo a partir del año que viene, enero del año que viene. Un poco por ese lado estamos viendo lo que está ocurriendo. Tenemos dos cosas. Por un lado, de ser considerados que éramos un sector no crítico, pudimos lograr y posicionarnos como sector crítico. Y por el otro lado, el gobierno está dando medidas, o sea, hay préstamos para las empresas a tasa del 24 a 12 meses con 2 meses de gracia, y estamos entrando todas las empresas que se inscribieron hasta ayer, en el decreto 332, casi la mayoría que se inscribió, si tiene todas las cuestiones formales en orden, a casi todos les han dado el beneficio de los 60 días de aporte, pero termina siendo un porcentaje menor. En este contexto, además hicimos un catálogo de soluciones para ayudar a todos los demás sectores. Esto surgió desde la Cámara, después también se difundió a través del gobierno y otras instituciones, separándonos en productos y servicios de lo que sería, lo que está aquí abajo, comunicación, chat, conferencia, todo lo que sería para ayudar en este sentido, cómo trabajar en forma colaborativa, cómo poner sistemas productivos de las empresas para que se puedan operar de manera remota, tema de educación y de clases y temas de delivery. Realmente hicimos un catálogo que está en alrededor de 160 ofertas laborales, pueden entrar ahí a cesi.org.ar teletrabajo, y ahí hay bastantes ofertas de todos los socios de la Cámara dando algún tipo de descuento o bonificación para este periodo. En concordancia con esto, a ver acá, lo unimos con el catálogo de Argentina GoBar para asistencia digital a las pymes. Esto se va a terminar de cargar el lunes que viene. Trabajamos con UIA, con CASE, con la Red Federal de Polos, y desde la UIA se generó un montón de oportunidades de empresas de otras industrias que necesitan tecnología, y trabajamos muy fuertemente con los ministerios para generar oportunidades financieras, como fueron los ANR que están salieron a partir del lunes para hacer productos o servicios que tengan que ver tanto con el COVID como con algún tipo de innovación. Además tuvimos enorme cantidad de reuniones con funcionarios discutiendo todo este tema de que nos consideren un sector vulnerable y demás. Trabajamos con videoconferencias por todos lados, hasta tuvimos una reunión en videoconferencia con el presidente de la Nación, donde propusimos también otras ayudas y soluciones. En ese sentido, la aplicación Cuenta DNI que presentaron antes de Semana Santa el gobernador y el presidente fue una iniciativa de un socio de CESI que lo hicimos llegar a que se pueda aplicar a todos lados. Hay una aplicación, un dashboard para el Ministerio de Salud que también son socios de la Cámara. Se están trabajando con muchísimas ofertas para que el gobierno pueda tener software que lo pueda ayudar a su gestión, y se está trabajando ahora en un grupo de empresarios de la Cámara con el gobierno para hacer una aplicación para más o menos manejar un testeo con buenas posibilidades de aliviar el tema de cuarentena. Y como último punto, lo que les quería contar un poquito, cómo fue lo de la ley de economía del conocimiento. Nosotros en octubre reglamentamos la ley, yo asumí la presidencia en octubre, justo en el medio de la reglamentación, y cuando estábamos cerrando el año, nos encontramos el 18 de diciembre con la ley de emergencia y solidaridad. Discutimos un montón por todos lados donde pudimos, fuimos al Ministerio de Desarrollo Productivo, hablamos con CULFA, con Eschale y demás para ver si podíamos modificar algo. No se logró, la ley salió a fin de, la ley de solidaridad salió a fin de diciembre, conseguimos que varios diputados voten artículo por artículo para que consideren la ley de economía del conocimiento. El problema era que la ley de solidaridad dejaba casi sin efecto a la ley de economía del conocimiento porque le pegaba en la base del beneficio, que era el mínimo no imponible, que era un mínimo no imponible que se actualizaba y tenía un coeficiente. En el caso, al aparecer la ley de solidaridad, eso desapareció y prácticamente nos dejó sin sentido la ley. A partir de ahí, desde el 2 de enero en adelante, tuvimos reuniones seguidas tanto con diputados de la oposición, del oficialismo, con CULFAS, con la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde salió una nueva ley
que se presentó para ser tratada en las extraordinarias de enero y febrero. El 19 de febrero se presentó, se demoró, no pudo salir, llegamos a diputados en marzo, al 17 de marzo iba a comisión, y el 16 todo el Congreso dejó de funcionar, se trataba el 17 en comisión, el 18 de marzo iba a plenaria en diputados, y ya teníamos algunas modificaciones a la ley que había mandado el 19, con algunas cuestiones que habíamos propuesto, que la iban a presentar algunos diputados, así que teníamos grandes chances de que salga. Ahora estamos peleando por el DNU, que salga un DNU por la ley de promoción de software como una alternativa, porque reglamentar la ley actual de economía del conocimiento, que es una de las versiones que se está manejando, a nosotros no nos parece que la ley actual de economía del conocimiento tenga mucho sentido. Así que bueno, se está en esta situación, después sí lo podemos ampliar con preguntas y respuestas. Por mi lado, ya estaríamos. Nosotros pensamos que somos la industria del futuro, que somos la base de un crecimiento sustentable para el país. Tenemos una industria que genera empleo en blanco, que paga por un 40% por encima del promedio de las industrias de Argentina, genera inclusión, movilidad social. Lo único que se necesita es capacitación y talento, pero no dependemos ni del precio del barril de petróleo ni de un tipo de cambio para generar los recursos que hoy son necesarios a nivel mundial. Así que creemos que tenemos un futuro muy, muy bueno, pero lo que tenemos que lograr es pasar esta situación de estos meses con un entramado productivo que persista, para que cuando vuelva la rueda a girar estemos con algo de músculo como para poder acompañar. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Ahí está Muchas gracias, mi Sergio. Le Bueno, doy ahora tengo que paso a dejar Ariel para que comparta su pantalla para dar su presentación, y mientras tanto le aclaro a la audiencia que recibí algunas consultas sobre la realización de networking, que es la modalidad que hacemos nosotros cuando hacemos los eventos presenciales, en la cual se presenta cada uno y pueden interactuar. La verdad es que hacerlo de modo online es muy difícil. Tenemos 52 personas conectadas vía Zoom y tenemos casi 20 vía Workplace. Sería inviable que cada uno pueda presentarse y comentar a qué se dedica. Entonces lo que nosotros definimos fue realizar un networking online para una determinada industria, con algún expositor que sea referente del sector, y lo que hacemos después es, además de compartir las presentaciones que da cada uno, compartimos a todos los asistentes la base de quienes participaron para que ahí tengan los datos y puedan ponerse en contacto. Bueno, aclarado esto, entonces le doy paso a Ariel para que pueda comenzar. Bueno, muchas gracias. Yo les quiero compartir en algunos slides muy simples lo que entiendo es el impacto y algunas de las características que podemos tener en cuenta para afrontar este tema del coronavirus. El primer punto que me gustaría tener en claro y que ustedes también lo analicen es que cuando varios expertos, entre ellos el Banco Mundial, el FMI, habla de la caída del PIB de Argentina en el orden del 6%, una caída severa, y nuestra industria, Haití, como explicaba Sergio, también golpeada fuertemente, vamos a tener otras industrias que para que el promedio de 6 van a estar abajo del 10% en la caída de actividad, ¿no? Con una crisis de liquidez y de demanda. Y para nosotros en la industria del TI, esas empresas son nuestros clientes, con lo cual, aun cuando nosotros no lo veamos directamente en este momento, en el segundo orden de análisis, nuestros clientes típicos van a sufrir mucho, y eso nos debería preparar a nosotros para tener planes de contingencia en un escenario de esa crisis de liquidez y de demanda para este año. En ese contexto, un poco Sergio lo mostró en un gráfico, a mí me gustó la idea de hacer una especie de barrida en las industrias perdedoras o ganadoras, o las que más pierden y las que menos pierden, porque de esa manera nosotros podemos prepararnos, y luego lo voy a mandar como una recomendación también, podemos prepararnos para qué hacer el día después, el día que nosotros volvemos a operar, ¿no? Con qué industrias empezar a buscar regenerar ese vínculo, esos negocios que nos permitan mejorar nuestra posición. Dentro de la lista de las industrias más golpeadas, el turismo, por supuesto, el transporte que le da servicio al turismo, aviones, cruceros, bases, las automotrices, la industria automotriz y todo su entramado productivo y de servicios está muy golpeada.
La construcción y el real estate, sin duda paralizada, pero además con muy poca dinámica de crédito. La industria no esencial, es decir, todo aquello que no haya sido visto en estos días de confinamiento como un recurso esencial, ve parado su aparato productivo. Toda la gama de servicios de entretenimiento, es decir, cines, restaurantes, heladerías, bares, discos, todos los espectáculos deportivos, teatrales, van a sufrir muchísimo, aun cuando se levante el proceso de cuarentena. La gente va a estar bastante, con respecto a su hábito de salida, va a estar bastante confinada todavía durante lo que queda del año, no va a estar en el mismo modo que el día anterior al comienzo de la pandemia, por lo cual, aun cuando estas industrias abran sus puertas, van a tener un desarrollo bastante limitado durante lo que queda del año. Y por supuesto hay también un cambio, me parece importante, lo veo como docente universitario, en el tema de las universidades, la caída de matrículas y la probable no vuelta a clases de muchas de las personas. Sobre todo hablo de las universidades porque si bien eso se va dando también en el rango de educación primaria y media, las universidades son quizás las gestoras de conocimiento para nuestra industria, ¿no? Por el otro lado, sí hay empresas que van a salir perdiendo menos o algunos incluso ganando, y que creo que ahí es donde debemos alinear el esfuerzo de entender cómo puedo hacer negocios, cómo puedo reconfigurar mi empresa IT para brindarle servicios o productos, y son las industrias de salud, claramente. Toda la parte retail básico, es decir, aquello que se mantuvo abierto durante esta etapa de confinamiento, toda la cuestión de cuidado personal, la agricultura básicamente va a salir hecha en términos de crecimiento. Por supuesto, nuestra industria tiene un desarrollo que aun cuando tenemos algunas complicaciones, hay mucho requerimiento de e-commerce, mucho requerimiento de IT. La banca en particular, los servicios financieros son muy amplios, a mí me gusta hablar bastante más de banca, los bancos creo que van a salir con mucho trabajo para nosotros, para nuestra industria, requiriendo servicios, requiriendo nuevos desarrollos de software, nuevas implementaciones de nuestras soluciones y nuestro hardware. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de teletrabajo, claramente eso después lo vamos a hablar en un apartado especial. El teletrabajo vino para quedarse y esto hace que todo el sinfín de infraestructura, de software y de servicios asociados al teletrabajo vaya a tener seguramente un desarrollo durante lo que queda del año. Y después los grandes ganadores también de esta pandemia son todas las empresas logísticas que han visto crecer entre 3, 4 hasta 5 veces su demanda y no tienen la infraestructura, primero de servicio básica, si no tienen las camionetas, no tienen los vehículos, pero una vez que puedan volcar nuevos vehículos y nueva capacidad operativa a su core, que es transportar esa mercadería, van a darse cuenta de la importancia, me parece yo, de tener una buena red de tecnología, una buena red de aplicaciones que optimice y que acelere esa operación a partir de este alto crecimiento de la demanda. Ahora bien, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, yo dividí tres grandes, me gustaría hablar de lo que podemos hacer, no podemos cambiar lo que define el gobierno, lo que viene dado por la pandemia, pero sí ver qué oportunidades buscar. En infraestructura está claro que todo lo que tiene que ver con seguridad, VPN, cloud, hardware y todo lo que es IT Asset Management, IT Software Management, es un punto muy importante donde las empresas hoy necesitan asegurarse que el home office tiene cuidados de los activos y del conocimiento y de los activos de la compañía, con lo cual todo lo que tenga que ver con seguridad, ciberseguridad, ampliación de infraestructura VPN, traspaso de aplicaciones al cloud o de los archivos al cloud, nuevo hardware para la gente que está haciendo home office y por supuesto los departamentos de IT han visto un estrés muy alto en estos últimos 20 días, 30 días, porque se les ha requerido montar infraestructura o hacer un deploy de infraestructura o de usuarios o de software muy rápido y muy, digamos, general a toda la compañía. Y por supuesto ahí es donde uno se da cuenta que todo lo que tiene que ver con soluciones de IT Asset Management y IT Software Management para hacer simple ese deploy, el control y la aseguración de esos nuevos productos, creo que hay una oportunidad grande. Después en software, creo que hay oportunidades, la migración de cualquier otro software que no corra en modelos SaaS, creo que ahora se aceleró. Quien tiene una aplicación, un ERP, quien tiene un CRM, quien tiene un aplicativo de gestión interna que no corre en la nube, se da cuenta que no puede operar su empresa.
puede operar el mail, puede operar alguna cosa más, pero los aplicativos que corren los servidores, o bien, por más que tengamos VPN, nos falta la interconexión con el mundo exterior, con lo cual creo que va a haber una fuerte demanda o una fuerte posibilidad de nosotros vender la solución de la migración completa de ese software a la nube. Por supuesto, todo lo que es colaboración y operación remota tiene el caldo de cultivo ideal, ¿no? Creo que esto demostró finalmente que el poder operar desde cualquier lugar ya es un hecho, y además, incluso hasta quienes no crean que esto vuelva a repetirse, creo que lo debería tener preparado como contingencia, con lo cual ahí tenemos una oportunidad muy fuerte. Definitivamente el tema de mobile first, es decir, esto de que cualquiera puede operar desde el celular, nos damos cuenta que mandamos a todos nuestros empleados a su casa, y la industria mandó a los empleados de la casa, y la industria y las empresas de servicios mandaron al empleado de su casa, y no todos tenían una laptop en su puesto de trabajo como para poder operar, y si tuviesen una capacidad de operar desde mobile, probablemente todos podrían hacer algún tipo de operación laboral, y no es el caso, con lo cual vamos a tener oportunidades de generar software con esa capacidad. Y definitivamente lo que estoy viendo es que cada empresa que está operando ahora y que está tratando de operar en cuarentena se da cuenta de la cantidad de software que necesita a medida para poder enlazar las soluciones que están andando. Necesito que Mercado Libre sigue vendiendo, pero no me está funcionando el ERP o no tengo posibilidad de interconectar. Entonces hay un montón de nuevas aplicaciones que uno va a poder trabajar en oportunidades de negocio para venderles a estas empresas la automatización, la interconexión, la integración de estas plataformas. Y del lado de servicio, creo que se abre una... E-commerce les diría algo increíble. No hay ninguna empresa Vistage que hoy, por recomendación, por intención o por lo que han escuchado, no esté intentando desarrollar el e-commerce si lo tenía, empezar si nunca hizo nada, o si ya venía haciendo, explotarlo al máximo. ¿Sí? El e-commerce como único canal alternativo ante el cierre total de las actividades, creo que es una de las cosas más importantes que se viene en cuanto a servicios de IT. Desarrollo y consultoría e implementación me parece que va atado a todo lo que les conté antes de industria, de infraestructura y de software, con lo cual creo que va a haber trabajo de ese estilo. Y dadas estas oportunidades, lo que creo es lo que quería darles un resumen pequeño de qué tipo de impacto y qué tipo de tips nosotros podemos lograr en pensar la empresa el día D+1, es decir, cuando termine la cuarentena, ¿qué hago? Bueno, lo primero que veo es que tenemos un momento clave para los recursos humanos de Haití. Todos venimos sufriendo el tema de la generación millennial y las características particulares en el ámbito laboral de esta generación, sumado a los altos sueldos de la industria y sumados a la alta rotación, como bien todos conocemos. Bueno, esta transformación a home office obligada que hicieron las industrias de Haití deja ya de lado quizás la opción de no podemos hacer home office porque no lo podemos hacer porque trabajamos distinto o porque somos distintos. Hoy todos trabajamos en home office y va a ser muy difícil a la vuelta a la oficina de plantearles a esa generación de que no pueden trabajar remoto. Van a sentir que básicamente no estamos queriendo hacer simplemente por un capricho. Entonces ahí lo que les digo es, hay que pensar un modelo en el cual mucho de nuestra fuerza laboral nos exija después o nos fuerce a migrar a trabajo a home office. Y eso va a cambiar la dinámica de muchas de las compañías. Después, otro de los tips es reconvertirse ajustando el target comercial, es decir, estos listados de ganadores y perdedores que acabo de armar deberían ser la base de a quién tengo que perseguir el día D+1 para tratar de venderle estas soluciones de infraestructura, de software y de servicios que acabamos de contar, y en ese listado de ganadores y perdedores tenemos que tener el trabajo realizado. Después vamos a ver un poquito más abajo que es una recomendación muy simple pero muy efectiva respecto a ese punto. Por otro lado, el tema del marketing digital, quienes estén haciendo algo han visto ya que el costo de adquisición se cayó 30%, esto es una buena señal, es decir, las grandes empresas de consumo masivo han sacado el dinero que generalmente ponen en las redes y en Google, en Facebook, en AdWords, en LinkedIn, y eso hace que el costo se abra mucha cantidad de inventario y el costo baje 30%, con lo cual quienes estén haciendo campaña y quienes tienen resto creo que pueden aprovechar eso para avanzar. Y después hay un tema con los recursos no asignados a tareas, es decir, en este tema de todos a casa de repente un viernes y el lunes nadie puede volver a trabajar, muchos nos hemos quedado con recursos que no han tenido una buena transición en cuanto a las tareas, o recursos que por su tarea típica no han
digamos, heredado el quehacer diario y lo que lo puedan hacer dentro de sus hogares. Entonces yo ahí lo que creo es que hay tres tipos de acciones concretas. La primera es a quienes no tienen algo concreto asignado, primero asignarles un plan de capacitación y certificación. Tenemos que salir de esta pandemia con los recursos más capacitados que antes. Si no tenés una tarea específica, tenés que estar haciendo la capacitación, que obviamente hay que marcarle rumbo. Puede ser una capacitación en herramientas específicas, en lenguajes, en certificaciones de infraestructura de distintos vendors, no importa, cada empresa de IT sabrá cuál es su estructura de capacitación, pero hay que aprovecharlo y hay que forzarlo, ¿sí? Es decir, hay que buscar que esto sea una norma para al poder salir de esta pandemia, podamos salir con los recursos más entrenados. Por otro lado, desde el punto de vista comercial, que es muy importante, el día D+1 tenemos que estar listos para ir a atacar a estas empresas ganadoras, a estos segmentos ganadores, con material y con propuestas de valor muy claros para esa industria, habiendo trabajado en marketing persona, pero lo más importante, habiendo usado estos días que nos da la pandemia para construir las bases de datos, usando LinkedIn, usando los sitios web de las empresas del sector, tratar de construir esa base de datos que nos permite el día D+1 agarrar nuestro equipo comercial y asignarle objetivos muy claros. Ok, vas a trabajar con banca, vas a trabajar con salud, vas a trabajar con la industria que da a las empresas que le han ido muy bien con el tema de home office. Entonces hay que tener eso preparado para no llegar al día D+1 y ponernos a pensar juntos en la mesa y bueno, ¿qué hacemos? No, el día D+1 ya es operación, ya es ataque a las cuentas que definimos que tenemos que alcanzar en este listado. Y por último, algo que mencionó muy bien también al pasar Sergio, es también el momento de nuestras empresas desarrollar o implementar aquellas herramientas, esas plataformas, esos software que nos daban productividad y que lo teníamos relegado. No, el CRM no, porque estamos en el medio de todo este lío. Bueno, siempre hay una excusa para no implementar un nuevo CRM, una nueva versión del ERP o para hacer un nuevo cambio de proceso para optimizar esto. Bueno, este es el momento, tenemos los recursos en casa, tenemos la posibilidad de desarrollar estos proyectos. Aprovechen este tiempo para que cuando volvamos al día D+1 de vuelta estemos preparados para salir. Y después un último tip, si se quiere, es el tema de pensar en las consecuencias de segundo orden. Es decir, ayer hablaba, por ejemplo, con un miembro que tiene una concesionaria de autos muy grande y me decía, no, es imposible vender un auto, y yo estoy de acuerdo, el consumo general claramente está totalmente apagado, pero sin embargo, si pienso en una consecuencia de segundo orden, es al haber industrias que están trabajando por sobre la capacidad operativa, se abren oportunidades. De hecho, le comenté uno específico, sabemos que todos los correos privados de la Argentina y sobre todo los servicios de mensajería están explotados de demanda, están sin la capacidad operativa, y justamente ayer me enteraba de que había un correo que salía a comprar de raje 10 camionetas porque no había forma de dar abasto con el crecimiento de los pedidos online. Bueno, esas 10 camionetas alguien las va a vender, entonces tenemos que pensar en las consecuencias de segundo orden, donde nosotros, no quizás en lo inmediato, pero en el paso siguiente podemos acompañar a estas industrias ganadoras para poder darles a ellos una solución y a nosotros una viabilidad económica en un año complicado hasta que todos nuestros clientes vuelvan a retomar. Y a los clientes nuestros que hoy tenemos con problemas y dificultades en pagos o en ejecución, por favor, tómense el trabajo de ustedes como cabezas, como líderes de la compañía y a través de sus equipos comerciales de hacer el barrido y el peinado uno a uno. Es decir, este es el momento para llamar a los número uno, a los clientes número 1, número 2, número 3 y empezar a establecer la relación, mostrarnos que les podemos dar soporte, que podemos estar junto con ellos en esta complicación que significa la cuarentena y entender además cuál es el impacto, además para la planificación comercial de lo que queda. Si un cliente realmente está muy mal y tiene problemas financieros muy graves y tiene problemas operativos muy graves, probablemente lo que resta del año no sea un target comercial y hasta no sea ni bueno para él que le vayamos a preguntar, ni bueno para nosotros gastar el tiempo en eso. Así que estos son mis tips dentro de la industria de IT para que podamos juntos, el día después de la cuarentena, empezar a trabajar en reconstruir nuestras compañías y nuestra industria. Bueno, Ariel, muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas. Para quienes están vía Workplace, les pido que lo hagan en comentarios, así yo las puedo leer.
Y quienes están vía Zoom las pueden escribir o pueden optar por la opción de levantar la mano y les doy audio para que realicen su pregunta. Les pido que sean lo más concisos y breves posible cuando les doy audio para que puedan entrar la mayor cantidad de consultas. También las pueden escribir en el chat, como tenemos la consulta de Fernando que nos llega y dice: ¿cuándo creen que van a reactivar la Ley de Economía del Conocimiento y si va a realizar retroactivos? Bien, entiendo que esa pregunta es para mí. Nosotros estamos trabajando día a día con la gente de desarrollo productivo y también con diputados y de tanto oficialistas como de la oposición. Estuvimos hablando ayer a ver si la iban a tratar rápidamente, si existía esta posibilidad de que el Senado trabaje en forma remota con alguna herramienta como esta de Zoom y que eso tuviera vigencia. Lo que pedíamos que también trate la ley de economía del conocimiento. Claramente lo que se está entendiendo es que primero saldría el impuesto a las grandes riquezas. Y después, bueno, estamos peleando para que salga. Es complejo esto porque depende de otros tiempos. Todo lo que fue en las sesiones extraordinarias pensamos que iba a entrar, se fue postergando una semana, otra, y ya cuando entró, que no eran sesiones extraordinarias, pero igual no estaban las comisiones parlamentarias aún funcionando, había un par, que iba a ser el 17 de marzo en comisión y el 18 en diputados, entonces se frenó la actividad en el Congreso. Así que no tenemos una fecha concreta, estamos todo el día atrás de esa situación. Bien, me llega una pregunta desde Workplace, es de Rodrigo, y dice: hola Sergio, nunca me inscribí en la ley de software. ¿Tiene sentido que inicie el trámite o espero que salga? Tengo una empresa de software. La ley de economía del conocimiento es muy parecida a la ley de software en general. Lo que pasa es que ahora está todo cerrado. No puede anotarse ninguna empresa nueva a la ley de economía del conocimiento, sea de software o sea de las otras 8 industrias. Lo que era automático era pasar de la ley de software a la ley de economía del conocimiento, porque hacías un trámite a distancia y si estabas en una, quedabas automáticamente en la otra. Nuevos registros todavía no hay, no está habilitado. Bien, bueno, hoy tenemos una audiencia un poco tímida, no hacen tantas preguntas, varios no se animan a levantar la mano para hacer la pregunta oral, así que les doy unos minutos más. Mike, ¿vos querés comentar algo al respecto? Sí, gracias. Yo lo que me estoy llevando hasta ahora es que tal vez esta charla, más algunas preguntas, están ayudando a ver algunos puntos ciegos, ¿no? Donde yo pondría los cañones en la industria. Por ejemplo, el e-commerce como una posibilidad importante, apalancar la ley del conocimiento, llamar mucho por teléfono a Sergio para que lo logre. La consultoría de sistemas, que va a ser una necesidad. Un punto que habló Ariel, que lo anoté, que es el mobile first. Digamos, hoy en la Argentina hay más dispositivos móviles que habitantes, con lo cual el mobile first pareciera ser que no le errás si vas por ese lado, ¿no? Mobile first es hacer aplicaciones para mobile. Evidentemente hasta acá yo estoy hablando a un sector dentro de lo que es tecnología, pero bueno, son temas que en esta pandemia y con la baja de actividad que hay, hasta acá son muy buenas. ¿Querés contestar esa pregunta y después sigo, Florencia? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Vamos con Sergio, que levantó la mano. Le voy a dar audio para que pueda hacer su pregunta o puede hacernos su comentario. Sergio, ¿nos escuchás? Pero está muteado. Habría que Sí. mutearlo ayer para que pueda hablar. A mí me figura como que ya tiene voz. A ver, Sergio, ahora. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, gracias, buenos días. Yo quería preguntar dos cosas. Primero, si la Cámara hizo alguna presentación o algún aporte a proyecto de ley sobre teletrabajo, porque las relaciones en teletrabajo son completamente distintas con los empleados que cuando están presentes
en las oficinas, digamos. Una cosa es poner la cola 8 horas en la silla, y otra cosa es trabajar por objetivos, y la legislación argentina no tiene previsto trabajar por objetivos. Entonces sería interesante que una Cámara como la nuestra, que tiene experiencia en teletrabajo, pueda establecer las bases para una ley a esos efectos, o una reforma de la ley a esos efectos. Y la otra pregunta es si en el formulario ATP de ayuda de devolución de un salario mínimo por cada persona de la nómina que se presentó en esta semana, si se considera a las empresas que brindan servicios y que facturan a principio de mes, pero después no cobran. O sea, lo que está haciendo AFIP es comparar facturación de este mes contra facturación del mes anterior, y cuando ve que no hay cambios, no te autoriza. Y en realidad lo que está pasando es que facturamos lo mismo que el mes anterior porque emitimos una factura automática por servicios, por un abono, por ejemplo, y después no nos pagan. Esas son las dos preguntas. Gracias. Gracias, Sergio. Contesto la última, así que es más cortita. Los que presentamos el pedido en la FIP, te pedía la facturación del 12 de marzo al 12 de abril del año 2019 versus la facturación de ese mismo periodo para el 2020. En general, a todos nos dio un número mayor de facturación en el 2020 que el 2019, porque aparte es ese periodo, capaz que si vos facturás ahí o no, digo, era una cuestión discrecional que estaba pidiendo la FIP, y estábamos todos preocupados por esa situación, y en general, por lo menos en la mayoría de los casos, nos daban menos que la inflación a todos los que hemos presentado, y la FIP aprobó. Lo que aprobó fue el OK, te daba el corrimiento de 60 días de los aportes patronales, pero lo que yo le explicaba, no es el total de los aportes, sino un porcentaje, más o menos es el 40%. Es hasta lo que se logró. Después, lo que te puede llegar a pagar por empleado, si es un salario mínimo, creo que es hasta 25 empleados, un 80% hasta 60, y un 50% hasta 100, eso todavía no hemos visto casos nosotros de que esté operando esta ayuda. A nosotros como sector pudimos entrar dentro del 332 y tenemos esta posibilidad de posponer los aportes. Empresas de todo tamaño, o sea, empresas de 300 personas también lo han conseguido. Ahí pasamos a la de teletrabajo. La Cámara hace bastantes años ya tiene un formato de teletrabajo acordado, pero es un teletrabajo acotado a un lugar de la casa con una silla ergonométrica, con una conexión específica de electricidad y ciertas características que además hay que habilitar en el RT, dónde va a ser el teletrabajo y demás. Yo creo que lo que está pasando ahora es algo que lo pasa por arriba a toda cualquier cuestión laboral, y en general las legislaciones llegan muy, muy tarde. El gran problema del teletrabajo es que en general cuando la gente quiere trabajar desde la casa, no en este contexto que está obligado, sino que vos le des algunos días de teletrabajo, justamente es para estar en cualquier lado de la casa, no en un lugar específico. Ahí es una situación más compleja de uso y costumbres y de lo que te permite la legislación. Lo del teletrabajo se había hablado hacía como 5 o 6 años, el modelo que ya estaba vigente para nuestro sector. Bien, Sergio. Voy a leer entonces la pregunta que nos llega de Aníbal, que dice: comparto la visión del crecimiento de e-commerce, pero requiere logística de distribución que no está proporcionada a ese crecimiento. Además, en estos días traté de pedir servicios y la respuesta fue: estamos desbordados. Hace falta capital para vehículos, sumar a los temas de Ceci. Sí, bueno, claramente mi visión ahí es el e-commerce se está explotando, requiere cada vez más servicios de infraestructura y de transporte que no crecen a la misma velocidad que el software, ya sea por necesidad de inversión como por tiempos de implementación de infraestructura de vehículos y de gente, pero finalmente es inevitable que si el e-commerce y el consumo tracciona, la infraestructura aparezca y la inversión aparezca. Bien, Mike, ¿vos nos querés comentar algo? Estás muteado, Mike. Sí, la respuesta es sí. Digamos,
en estos entornos nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar con sobredemanda y con sobreoferta. Lo que pasa es que no machean. Seguramente haya sobreoferta de autos para vender y sobredemanda de servicios de logística, como digamos, preguntaba Aníbal, ¿no? Y bueno, es parte del contexto de incertidumbre. Entiendo lo de la sobredemanda de algo que no están preparados. Bueno, ahí está la reconvertibilidad y la rapidez de la economía, ¿no? Adelante. Totalmente. Vamos con la pregunta que nos llega de Armando, que dice: es importante para nuestro país que el Congreso vuelva a funcionar. ¿Consideran que puede ser una oportunidad para CESI ofrecer soluciones para que ello sea posible de manera virtual? Esto es una cuestión más de temas legales que de tecnología. Hoy la tecnología permite. Lo que están pidiendo permiso a que la Corte Suprema avale lo que se pidió ahora para que se sesione el Senado, es esta misma herramienta que estamos usando nosotros ahora. El tema de cómo hacer un voto seguro electrónico también se puede hacer. Es más, yo me acuerdo haber posteado algunos de algunos posts en LinkedIn cuando fui a votar, porque digo, ¿por qué tuve que ir a votar, hacer una cola y demás, y yo podía votar del celular en casa? O sea, que ahí la tecnología está disponible y es segura. La billetera cuenta DNI directamente valida contra RENAPER, te autoriza a la persona y te reconoce y te da de alta una cuenta en un banco. La tecnología no es el problema, es todo un tema de que legalmente se acepte que un Congreso que no esté funcionando, el voto valga. Fíjense que la silla de los diputados y los senadores toma el peso para habilitarlo a votar, es decir, para que esté alguien sentado. Y hasta pasó una vuelta que había una diputada que pesaba menos de 45 kilos y no llegaba, tenía que hacer más fuerza para que la reconozca y pueda votar. Pero digo, es así como está hoy nuestro sistema legislativo, no es un problema de tecnología. Bien, tengo a Gabriel levantando la mano, le vamos a dar audio para que pueda hacernos su comentario o su pregunta. Gabriel, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha a mí. Sí, perfecto. Ok, bueno. Bueno, agradezco todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha presentado, pero lo que yo planteaba un poco es si hay espacio en estas reuniones que nosotros habitualmente teníamos y ahora seguimos por videoconferencia, para darle algún tema o algún tinte de cómo eran antes, más de networking, digamos, ¿no? Y de contar las experiencias personales y de contar las situaciones y las necesidades y que puedan salir eventualmente oportunidades de hacer cosas juntos. Nuestra empresa se dedica a vender software en la nube y bueno, así que no estamos demasiado afectados, estamos trabajando todos con teletrabajo, estamos vendiendo, tenemos abonos, hay cierta incertidumbre sobre la cobranza, pero por ahora más o menos se está haciendo. Y hemos podido acordar con nuestros vendors que ellos, bueno, saben de la situación que hay mundial y que nos pueden esperar si necesitamos para pagar a que cobremos de nuestros clientes, con lo cual no estamos en un apremio financiero. Pero bueno, no sé, me gustaría saber otras experiencias y estamos más bien pensando justamente en qué es lo que va a venir después, bueno, lo que estuvo comentando Ariel, digamos, ¿no? Y reflexionar un poco si hay oportunidad de que estas reuniones que tenemos puedan ser más en un ámbito, usando la versión de Zoom que permite que todos nos veamos, yo sé que somos más que los que nos juntábamos en la sede de Vistage, pero bueno, no sé, somos gente de tecnología, ver cómo podemos hacer que sea algo que incluya más el networking, saber quiénes están, tener un poco más de relacionamiento. Okay, Gabriel, gracias por lo que nos estás diciendo. Esto está dentro del desconcierto, el networking que es una mezcla de webinar y desconcierto, y lo que hacíamos antes, la parte, digamos, física. Coincido contigo. Ahora, estamos trabajando en ver cómo hacer para que haya opiniones diversas y interactivas.
más o menos la experiencia nos dice que momentáneamente por Zoom no podrían ser más de 20 las personas concurrentes para hacer este tipo de reuniones del estilo vistas que hacíamos nosotros, que llegamos a hacer 20, 25 en las de IT. Por lo tanto, la respuesta mía acá es ayúdame a que te ayude. El punto es, todas las ideas son bienvenidas, sobre todo en la gente de tecnología, y podemos tener muchas más de estas y con la mecánica anterior, solo que necesitamos más ideas. Esto fue lo que salió ahora y seguramente haya más, pero bueno, a Gabriel y a todos los que están presentes, acuérdense que en las reuniones estas que hacemos, el contenido lo ponen ustedes, eso es lo bueno. Entonces, Gabriel, te pongo el sello de que nos ayudes con esto para hacer de esto el foro que siempre tuvimos, sí, pero con las limitaciones, bueno, o con las ventajas del Zoom. Entiendo que Zoom permite que más de 20 personas, 30 y pico, estén visibles y haya 100 a lo mejor participando. Sí, claro que sí, hasta 500. Sí, el punto es la interactividad, ¿no? O sea, tener una reunión interactiva con 20 opiniones y hablando en 2 horas es un tema. Hoy tenemos 75, es más complejo. Sí, pero bueno, es un desafío que tenemos que avanzar. Por eso, nada, es un desafío, como todos nosotros tenemos. Es un desafío para avanzar a la próxima. Así, bueno, la próxima que sea más interactivo, que tengamos más tiempo. Está bueno y tomémoslo todos eso. Gracias por el aporte, Gabriel. Bueno, una cosita, Gabriel y Miguel. Por ejemplo, que estas reuniones sean interactivas, el tamaño de la cantidad es muy importante, lo que decía Miguel, más de 20 creo que es más complejo. No es que no nos podamos conectar, sino que para poder interactuar. Y lo otro que es muy importante es mutearse cada vez que uno termina de hablar para que no haya ruido ni acoples, y tener que ser mucho más cuidadoso en cómo se da la palabra y los tiempos de cada uno para que la reunión fluya, que es esta incertidumbre que decía Miguel. Hay que acomodarse a esta realidad y ver que más o menos, si respetamos esas cosas, la interacción puede ser muchísimo más efectiva. Sí, exacto. Yo quería agregar eso, que es un tema de capacitación para que toda la gente sepa de qué manera participar y poder colaborar en tener un networking online con más de 20 personas. También lo que yo les recomiendo es que aprovechen la opción que tienen de grupo de networking de tecnología en Workplace, porque ese es donde los nuclea y donde ustedes pueden intercambiar desde opiniones, desde notas o desde casos de éxito, qué soluciones están encontrando para sus empresas. Si bien no va a ser como una reunión Zoom, sí les va a proporcionar un lugar donde van a encontrar a toda la gente que está nucleada bajo esa industria. Bueno, si les parece, les voy a dar audio a Roberto, que nos está levantando la mano para poder hablar. Hola Roberto, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí, hola Roberto, te estamos escuchando. Bueno, no, lo que yo quería comentar, más que una pregunta, era un comentario. Gracias, Sergio, por todos tus datos, yo y Ariel, pero ya lo que propuso Gabriel, junto con lo que aclaraste vos, Florencia, deja mi comentario un poco obsoleto. Nosotros nos interesa mucho estar en contacto con todos, quizás hacer subgrupos de interés. Nosotros estamos en algunos proyectos que van a requerir integraciones, y entonces nos interesa mucho, pero repito, apreté la manito antes que el comentario de Gabriel, y creo que está cubierto con esto y con la explicación de Florencia y de Mike. Así que bueno, saludos a todos. Okay, gracias. ¿Seguís, Flora? Sí, perdón, me había quedado con el mute habilitado, no me estaban escuchando. Le agradecía entonces su comentario y les ofrezco ir con la pregunta de Gonzalo, que nos dice, desde su mirada, ¿qué tips nos darían a las empresas que se dedican a la construcción? Okay. Bueno, Mariel y Sergio, ambos dos, ¿no? Bueno, arranco si quieren un poquito. Creo que es un momento difícil, no solo el de la pandemia, sino el post-cuarentena, porque todo lo que sea suntuoso y gasto de mucho dinero
es esto que hablamos del segundo orden. Para comprar un departamento, para hacer una mudanza, para invertir en edificios, creo que la gente va a tomarse un tiempo hasta volver a esa normalidad y poder, digamos, volver a confiar en una economía más o menos con vitalidad, y eso va a generar, obviamente, en el típico negocio de real estate, de construcción habitacional, digamos. Pero sin embargo, si nos volvemos al cuadrito de quiénes ganan y quiénes pierden, yo creo que va a haber construcción necesaria específica para dar soporte a la infraestructura de las industrias que están ganando, nuevas naves de acopio para e-commerce, nueva infraestructura para hospitales y centros de salud. Hay muchísimas micro oportunidades donde hay que poner un poco el ojo, y sobre el tema de lo ya construido, de los proyectos avanzados, quizás cambiar un poco el foco. Quien estaba construyendo para vender hoy tiene que pensar si no tiene sentido cambiarlo para alquilar mientras esto vuelva a retomar. Digo, me parece que hay que ser flexibles a la hora de plantearse cómo seguir para adelante, porque a diferencia de otras industrias que creo que van a recuperar un poco más rápido, la construcción va a ser una de las últimas en reactivar. Por lo que hablábamos recién, requiere de una inversión importante, la gente no siente seguridad en estos tiempos, y toma un tiempo recuperar esa confianza de que la vida continúa y de que hay que seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes, quizás con algunos cambios, pero la vida continúa de la misma manera, así que va a llevar tiempo para que eso vuelva a estar operando normalmente. Así que foco en las industrias ganadoras. ¿Qué podemos hacer para darle soporte a esas industrias dentro de nuestra especialidad? Y quizás sobre lo que ya está en proceso, tratar de adaptarlo para otros usos que no sean los que fueron pensados. Excelente. ¿Alguien tiene algo más para recomendar? Si no, les comento que Fabián nos dice: algunos de nosotros probemos y usamos Webex que no tienen problemas de seguridad y no tienen límites. Bueno, lo vamos a evaluar entonces. Para Fabián, lo que le digo, esta es una gran oportunidad y un ejemplo. Yo coincido con vos. Zoom tiene maravillas, ha sido muy fácil de usar y demás, pero quienes estamos en tecnología sabemos que tiene bastantes baches de seguridad, y si bien están trabajando todo el tiempo para mejorarlo, lo que te propongo, Fabián, es justamente ir a buscar a todos los que usen Zoom para venderle Webex y hacer un buen proyecto con tu compañía. En la cámara usamos Webex. Ya tenés que contactar a Vistage, Fabián, a ver si te sirve como cliente. Bueno, por ahora no tengo más preguntas. Nadie ha levantado la mano. Si quieren les damos unos minutos más para quienes tengan comentarios o preguntas o quieran hacer algún comentario. Vamos con Eugenia, que está levantando la mano, y le voy a habilitar la voz. Hola Eugenia, ¿nos escuchás? Ya tiene habilitado el audio, pero todavía no la estoy escuchando. Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, perdón. Me figuraba conectada Eugenia. Sí, justo soy el colaborador de Eugenia y bueno, como este tema me involucra, ella me compartió la conferencia. Yo quería consultar sobre estas modalidades, estas sugerencias que realizaron los expositores. También se aplica al comercio B2B, ya sea de modo e-commerce como modo tradicional. Deberíamos aplicar cómo nos adaptamos. Es un poquito más grande la infraestructura de este tipo de comercio de este tipo de modalidad de venta para capacitar y adaptarnos y demás. Bueno, sí, claramente aplica para B2B, y algo les comenté al pasar, pero se los hago un poquito más extenso. Creo que este es el momento donde
desde el punto de vista de infraestructura de datos, el B2B tiene que prepararse para el día D+1 teniendo claro qué campaña va a correr. Y cuando digo campaña, no es una campaña de AdWords o de Facebook o de Instagram, sino qué campaña comercial voy a salir a ofrecer a este mercado. Entonces, seleccionar las industrias ganadoras, hacer un barrido en cada industria de las empresas que estén a nuestro alcance dentro de cada industria, para cada empresa ir a LinkedIn, buscar quiénes son los mandos medios que toman definiciones o la cúpula directiva para poder hacer un acercamiento, tratar de obtener datos de contacto para cada una de esa gente, tomar todos esos datos, ponerlos en el CRM y decir una asignación para cada uno de los comerciales, decir, bueno, vas a atacar salud, acá está la lista de las 50 empresas a atacar, cada empresa tiene 3, 4 contactos cargados en el CRM, y ese es un trabajo que se puede hacer hoy y se puede hacer sin gastar plata, porque es básicamente trabajo dentro de LinkedIn, dentro de Google y dentro de las distintas fuentes de datos que hay accesibles para prepararnos, y después obviamente en el trabajo de contactación en el día más, se puede estar haciendo en realidad desde ahora. Yo lo que estoy viendo en todos los proyectos en los que estamos involucrados es que la gente tiene una tasa de respuesta menor durante la pandemia a la idea de, bueno, hagamos un Zoom para ver si te puedo vender algo. No. La gente está hoy preocupada básicamente por operar lo básico, pero sí creo yo que sí, si vos haces la preparación de todo este set de datos de cómo, y de la estrategia comercial, de cómo ir encarando a cada una de tus posibles industrias en B2B, ganadoras siempre o que tienen menor impacto por el coronavirus, creo que ahí sí vas a ganar tiempo y el día que empezás con el equipo comercial vas a poder hacerlo de manera remota o de manera presencial si es que se vuelve a abrir todo el tema de la circulación, ¿no? Sí, un comentario, lo que esto está acelerando es la venta directa ya desde de la empresa productora al consumidor, o sea, la transformación digital estaba tendiendo a hacer desaparecer al intermediario, y hoy esto lo está acelerando muchísimo más. Ya directamente desde la producción pasás a la entrega del producto en domicilio, digo, la tecnología te puede ayudar muchísimo también en toda esa línea. Muy bien, voy con una pregunta que llega desde Workplace, es de Ariel, y dice, ¿cómo ayudar a clientes a gestionar los recursos en teletrabajo y evaluarlos? El tema de teletrabajo, hay dos partes. Una es la parte de cómo la empresa está preparada para el teletrabajo, es decir, qué sistemas tiene, si está realmente todo en la nube, es fácil de conectar. Y el otro componente es la persona que teletrabaja, qué condiciones tiene en su casa. Para nosotros nos fue muy sencillo, en un día pasamos toda la gente a teletrabajo, pero después el que la persona tenga su computadora, su celular para poder trabajar y que tenga una buena conexión, ahí ya excede a la posibilidad de la definición de hacer el teletrabajo. Entonces, casi que tendrías que validar con cada uno de tus empleados en qué condiciones está como para poder teletrabajar, y después ver de qué manera le das la posibilidad. Tal vez tengas que tener o un celular o un sistema de internet diferente para que esta persona pueda llevar adelante su trabajo desde la casa, y preparar la empresa para que todos los sistemas se accedan de manera web, ¿no? Por internet. Perfecto, Sergio. Mike, ¿vos querés comentar algo? No, quería ver si quedaba alguna pendiente, algún bonus track, y ya vamos sí, cerrando. te iba a decir, si te parece, le doy audio a Rodrigo, que está levantando la mano y quiere hacer un comentario o consulta, y después ya les doy paso para comenzar a hacer el cierre. Dale, dale. Hola Rodrigo, ¿nos escuchás? Ahí te habilitaste el audio, ya tenés audio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Perdón que me enganché tarde, pero no sé si ya resolvieron mi pregunta. Yo tengo una empresa de software, va dirigida a Sergio, creo. Nunca me inscribí en la ley de software y quería saber si tiene sentido que lo haga ahora o que espere a que haya novedades. Sí, yo justo hice te hago una respuesta corta porque ya algo comentamos. El tema es que hoy la ley de economía y conocimiento no está habilitada para el registro. O sea, Sí, el único paso que existe es si estabas en la ley de promoción de software, con el trámite a distancia pasabas. Pero en este contexto hoy no tenés ventanilla donde presentarte.
Ok, gracias, Sergio. Bueno, muy bien, no tengo más preguntas. Vía Workplace tampoco, así que Mike, te doy paso a vos si querés para que podamos comenzar con el cierre. Yo simplemente para cerrar, quiero agradecer a los colaboradores de hoy, a Ariel y a Sergio. Han sido muy claros, concisos y realmente muy buenos. O sea, tengo muchos comentarios por mi WhatsApp privado de que han dado esto muy bien. Así que a los dos muchachos, gracias. Me llevo algunos tips, como les comenté, e-commerce, consulting, mobile first, ley de conocimiento, la baja en el costo del marketing digital, son todos temas que habría que seguir interesándonos porque son oportunidades, también que el teletrabajo vino para quedarse. Adicionalmente a eso, tomé nota de Gabriel Paradelo y de Roberto Olivero, que estaban buscando subgrupos o cómo hacer esto más interactivo, y seguimos trabajando con eso. Seguramente, Flor, nos vas a ayudar a ver cómo sigue esto. Siempre también apuntando al desconcierto de hoy y al día después, ¿no? Porque, digamos, yo no renuncio a las medialunas y a que nos volvamos a juntar en algún momento físicamente como antes, Gabriel, si estás ahí. Pero mientras tanto vamos a usar esto. Y además seguramente hagamos un mix, alguna en Zoom, alguna presencial. Así que lo de subgrupos de interés lo tomamos en cuenta. Le agradecí a los dos expositores, realmente estuvieron por arriba de las expectativas, y un agradecimiento especial a vos, Flor, que siempre estás ahí atrás de la trinchera solucionándonos los problemas. Yo, por mi parte, muchachos, a todos los que están presentes, muchas gracias. Flor, hace el cierre técnico de esto. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Esperamos haber podido cumplir con las expectativas de todos. Saben que también tenemos una opción para que puedan hacernos llegar sus consultas y sus dudas en Workplace, así que les recuerdo, por último, siempre publicamos el video tanto en Workplace como en MyVistage y las presentaciones de ambos, y continuamos en contacto en el grupo que tenemos en Workplace de Networking de Tecnología. Muchas gracias a todos, nos vemos en nuestro próximo networking, que es el jueves 23 de abril a las 14 horas, es de la industria de la construcción, va a ser moderado por nuestro chair Alfonso Bonfiglio y con el expositor Jorge Moreno, que es CEO de Roca Argentina. Muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Chao, gracias. Gracias.